El Madrid de Xabi Alonso por fin debuta en el Mundial de Clubes con empate y poco fútbol. El City de Pep Guardiola ganó, pero sin mucho brillo. La sorpresiva venta de los Lakers de Los Ángeles y la semana espectacular de Ronald Acuña Jr. Quédense, se las doy cortita y al pie. Ahí le va, cortita y al pie. Arranco en el Mundial de Clubes, era el esperado, finalmente, debut del Real Madrid, el equipo quizá más atractivo de la competencia. Ya la FIFA había avisado, sus partidos eran de los que más entradas se habían solicitado dentro de un ambiente de incertidumbre para llenar los estadios, y cumplió en el Hard Rock Stadium, casi a casa llena. El Madrid enfrentó al Al Hilal, al equipo de Arabia Saudita, que es dirigido desde hace apenas unos días por Simone Inzaghi, fresco de su final en Champions League, tomó las riendas de este club. Y había mucha expectativa por ver la primera versión del Real Madrid de Xabi Alonso. Se acabó la era Carlo Ancelotti, una era exitosísima, pero que creo que coincidimos muchos, había desgastado ya o había superado ya su ciclo. Y llegó la era del técnico que fue jugador alguna vez del Madrid y que fue dirigido por algunos de los mejores técnicos del mundo. No solo eso, el tiempo de ver también algunos de los refuerzos del equipo blanco. Para empezar, el Madrid no salió con Kylian Mbappé, esa era la incertidumbre, no había entrenado en la semana por un tema de fiebre y no salió al partido. Así que se decantó por Gonzalo García, un chico canterano para la posición de delantero Xabi Alonso, y luego dio el debut a Dean Howson, el central que trajo el Madrid del Brighton, que es español neerlandés, y el debut de Trent Alexander-Arnold, quizá lo más notable en ese arranque del Real Madrid, que terminó empatando el partido, aunque el primer tiempo fue superado por el Al Hilal. Se adelantó con un gol de contragolpe, justamente de Gonzalo, a pase de Rodrigo, y después cometió un penal bastante ingenuo Raúl Asensio, y eso terminó por darle el chance de empatar el partido al Al Hilal. En la segunda mitad no hubo goles, aunque el Madrid falló un penal con Valverde sobre la hora, un penal igual de tonto que el penal que le pitaron en contra del Madrid, pero el uruguayo no lo pudo tapar o no lo pudo marcar, se lo tapó Yancy Bono, y el Madrid se fue con empate y con algunas dudas. Claro, es un Madrid, y yo dejé un video aquí en esta plataforma, les voy a dejar el link de análisis un poquito más profundo del debut del Madrid, de para dónde va este Madrid, de cómo debe formar el Madrid, porque el 11 que sacó Xabi Alonso al final es un 11 con lo que tenía. Recordemos que está lesionado Camavinga, que está lesionado Rüdiger, Militao, Endrick, que no estaba Mbappé, entre otras cosas. Así que será un Madrid diferente. Pero para mí uno de los puntos importantes es cómo va a jugar Jude Bellingham. Y en ese video les dejo un poco la reflexión de lo que vi en este partido, donde arrancó como mediocampista por la izquierda, y lo que debería ser el resto de la temporada. Pero el Madrid, por lo pronto, empata, no deja las mejores sensaciones, pero es apenas el primer paso en la era de Xabi Alonso. En otro de los partidos relevantes de la jornada vimos el debut del Manchester City, que no tiene un nuevo técnico, tiene el de siempre, pero estoy seguro que va a ser un Pep Guardiola distinto esta temporada, después de vivir quizá la más complicada para él desde que está dirigiendo en el fútbol europeo en líneas generales, en función de expectativas y realidad. Una temporada sin títulos para el Manchester City y en la que sufrió, aunque en la recta final terminó metiéndose entre los 4 primeros para quedar en Champions League. Pero también había debuts interesantes que ver, como el de Tijani Reinders, el futbolista que vino del Milan en la mitad de la cancha, y Ryan Cherki, el francés, otro de los grandes fichajes de esta temporada. Guardiola, que esto sí me parece notable, arrancó el partido con 5 jugadores de los 11 que han sido fichados en el último año prácticamente. Ahí podemos incluir a Savinho, podemos incluir a Omar Marmoush, podemos incluir a Víctor Rice, que arrancó en la defensa. Y fue un City que dominó bastante el partido, que encontró el gol con Phil Foden primero, en una jugada en la que participaron los dos extremos, Doku por un lado creando la jugada, y luego Savinho mandando un centro del que vino después un rebote, y el gol de Foden. Y después una asistencia de Foden para un gol de Jeremy Doku. Fue todo lo que pudo hacer un City que le dio oportunidad a Erling Haaland en la segunda mitad, no se vio muy fino Haaland, y que volvió a poner en el terreno unos minutos a Rodri, que es el eje de este equipo. Lo extrañaron muchísimo y seguramente lo vamos a ver en ese eje del centro de la cancha. De Guardiola, lo más interesante me pareció ver una formación muy ofensiva
y con jugadores que son muy hábiles con la pelota en los pies. Y esto no ha sido común históricamente en los equipos del City o en los equipos de Guardiola en líneas generales, con los extremos súper desequilibrantes como son Doku y Savinho, con Ryan Cherki jugando un poco más hacia el centro, Phil Foden también en una posición similar y Reinders como único mediocampista, digamos, de cierre. Así que dejó algunas cosas interesantes para pensar qué va a hacer Guardiola el resto de la temporada. Ganó, está en uno de los grupos más fáciles, no debe tener el problema el City para avanzar incluso de primero en este sector. Y esta sí fue una noticia que sacó a todo el mundo de su zona de confort, que sorprendió a todos, hasta los expertos alrededor de la NBA. No se había hablado del tema y de repente se anunció el miércoles en la tarde que los Lakers habían sido vendidos, o que habían acordado al menos una venta a Mark Walter, uno de los dueños ya de los Dodgers de Los Ángeles, que se va a convertir ahora en accionista mayoritario de unos Lakers que pertenecían a la familia Boss. Jerry Boss los compró en los 70, los hizo después la franquicia exitosa en la que se convirtieron, y Ginny Boss, su hija, él ya falleció hace algunos años, venía encargándose del equipo desde 2017 y aparentemente, según las informaciones, va a seguir al frente del equipo, va a seguir como la directora máxima de este equipo. Pero lo notable es esto: la venta ocurre por $10 billones. Y está bien. Claramente los Lakers junto con los Boston Celtics son la franquicia más famosa y más global que existe en la NBA, que existe en el baloncesto. Pero tengamos en cuenta que hace menos de un año los Boston Celtics se vendieron por $6 billones y ahora los Lakers se venden por 10 billones. Evidentemente el consorcio del que es parte Mark Walter y que tiene en bienes más de 350 millones de billones, corrijo, de dólares, no está haciendo una inversión demasiado gruesa, aunque en proporción tampoco está tan mal. Pero lo que me llama la atención es que en un ambiente donde hay muchas dudas sobre los ratings de televisión, sobre para dónde va la NBA, sobre para dónde van los deportes en vivo, y esto a propósito de toda esa discusión iniciada por Florentino Pérez de que la juventud ya no veía deportes, me llama la atención que en medio de todas estas dudas se compra una franquicia por $10 billones. Algo sabrán, que no sabemos nosotros, que el negocio va mejor de lo que parece, porque es mucho dinero ciertamente para la franquicia más conocida y global en el deporte del baloncesto en todo el planeta. ¿Afectará esto o cambiará esto la dirección del equipo en lo deportivo? No lo creo. Y ojo, lo menciono porque pasó con Dallas. Después de que Mark Cuban vendió la mayoría de acciones de los Dallas Mavericks, las decisiones que se han tomado en lo deportivo han sido muy cuestionables. No creo que vaya a pasar con los Lakers. Aparentemente Ginny Boss va a continuar al mando del equipo, pero siempre que se cambia de manos existe esa posibilidad. Son unos Lakers que van a entrar en una era diferente porque probablemente les quede 1 o máximo 2 años de LeBron James y tendrán que preguntarse si realmente quieren construir alrededor de Luka Doncic. Y a diferencia del béisbol, donde las reglas para armar los equipos y los límites salariales o los impuestos al lujo son un poco más laxos y los Dodgers los aprovechan, aquí el hecho de que entre un dueño a pagar 10 billones no significa que los Lakers van a poder gastar mucho más dentro de las reglas que existen ya en la NBA. Así que no esperen un super equipo, pero no deja de ser interesante que cambie de manos una de las franquicias, o si no la franquicia más tradicional en el baloncesto de la NBA, y que el precio sea una locura de $10 billones. Insisto, los Celtics se vendieron por 6 hace alrededor de un año. Imagínense, $10 billones. Y cierro con béisbol porque estamos viendo lo mejor de Ronald Acuña Jr. El venezolano regresó apenas el 23 de mayo. Tiene básicamente un mes jugando después de que los Atlanta Braves lo llevaran con cuidado tras aquella cirugía de ligamentos de rodilla. Se había operado la rodilla derecha hace un par de años, después vino la izquierda. Y bueno, ha vuelto y hay cero dudas sobre su rendimiento. Ronald Acuña está bateando por arriba de 390. Y en el inicio de la serie contra los Mets también quitó las dudas de su capacidad física en la defensa, porque se mandó una jugada espectacular robando un cuadrangular o al menos un doble y después concretando un doble play con una capacidad tremenda de estar alerta de lo que ocurre y dejando entre las bases a Juan Soto nada menos, en un juego que además estaba empatado en ese momento en la 9ª entrada. Y al día siguiente, el miércoles, ¡pum!, jonrón al primer picheo
para arrancar lo que eventualmente fue otra victoria de los Braves, que poco a poco van recuperándose. Arriba de 390, 8 cuadrangulares ya. Matt Olson con 15 es el líder de Atlanta, pero tiene 70 juegos jugados. Y Ronald Acuña apenas acumula 23 juegos desde que arrancó esta temporada. Así que la proyección es para que Acuña tenga otra temporada espectacular. Ojalá siga sano, pero mientras esté Ronald Acuña en ese nivel, los Braves creo que van a poder competir en los playoffs esta temporada. Eso fue Cortita y al Pie, y les invito otra vez a que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía, que nos dejen un like. Además, esta semana Cortita y al Pie, y esto me da mucho orgullo, arrancó también en Spotify. Así que si nos quieren escuchar, lo pueden hacer también en Spotify. Desde esta semana todos nuestros capítulos de Cortita y al Pie, tempranito en la mañana, van a estar ahí en Spotify. Así que es otra manera de que sigamos en contacto. Pero no dejen de enviarme sus comentarios porque me encanta leerlos, la interacción aquí en YouTube. Así que espero que me escriban aquí abajo del video y nos vemos en el próximo, en otro Cortita y al Pie.